Cuando desperté, estaba encadenado sobre piedra negra. El aire quemaba, todo olía a humo, escuché alas. Miré al cielo y cientos de mujeres descendían entre fuego y ceniza. Sus cuerpos cruzaban las nubes rojas como sombras vivas. Algunas tenían alas enormes cubiertas de brasas. Otras solo mostraban escamas brillando en cuello y brazos. Todas llevaban lanzas, espadas curvas o armaduras de metal oscuro. Entonces el suelo tembló. Todas se arrodillaron. Ella apareció entre llamas. La reina caminó descalza sobre roca fundida como si fuera agua fría. Alta, imponente, ojos dorados verticales. Una corona hecha de hueso y obsidiana descansaba sobre su cabello negro. Me miró como si me conociera desde siempre y dijo: «Al fin regresaste a mí». No entendía nada. Intenté soltarme. Las cadenas ardieron, pero no me quemaron. Eso hizo que todas murmurasen. La reina sonrió apenas. «Llevadlo al palacio». Y nadie se atrevió a discutir. Me arrastraron por una ciudad imposible. Castillos de obsidiana se alzaban entre montañas volcánicas gigantes. Puentes colgaban sobre ríos de lava. Criaturas aladas giraban en los cielos rojos. Templos tallados dentro de acantilados exhalaban humo por ventanas gigantes. Era un reino entero escondido dentro de un cráter inmenso. Y yo estaba en medio. Me encerraron en una cámara circular, con barrotes de hierro negro. Horas después, apareció una guerrera. Llevaba una cicatriz, cruzando el rostro hasta el cuello. Una de sus alas estaba dañada y plegada con rigidez. Pero lo que más me impactó fue su ojo izquierdo. Azul, diferente a todos los demás. «Soy Caerys», dijo. «Y si intentas escapar, te romperé ambas piernas. No sé dónde estoy. Lo sé. Entonces ayúdame». Se acercó hasta quedar frente a mí. «Si la reina te eligió, todos estamos en peligro». Y se fue. Dormí poco. Al amanecer me llevaron al salón del trono. Columnas gigantes sostenían un techo abierto al cielo rojo. Lava corría por canales tallados entre el suelo. Guerreras rodeaban el círculo central. La reina Baelria me esperaba sentada en un trono de piedra viva. «Tu mundo te perdió, el mío te reclamó. No sé quién cree que soy. Aún no». Se levantó y extendió una mano hacia una pared cubierta de runas. Las marcas se encendieron al instante. «Existe una profecía. El caído del cielo devolverá el fuego al linaje». Todas inclinaron la cabeza. Yo no. ¿Y eso qué significa? Cuando estés listo, lo sabrás. Detesté su calma. Me ordenó entrenar. Los días siguientes fueron una tortura. Caerys me llevaba al patio de combate antes del amanecer. Me lanzaba armas. Me golpeaba sin piedad. Me obligaba a correr por piedra ardiente. Pero algo extraño comenzó a pasar. El calor no me destruía. Mientras otras humanas habrían muerto en minutos, yo resistía. Podía tocar hierro al rojo vivo durante segundos. Una lanza incendiada cayó sobre mi brazo. No dejó marca. Caerys lo vio. Y por primera vez pareció inquieta. Eso no es normal. Ya me di cuenta. Otra cosa empezó a ocurrir por las noches. Escuchaba voces. Venían desde las profundidades del volcán. No entendía las palabras, pero me llamaban por un nombre que nunca había oído. Azar. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero lo peor estaba por venir. Un día me llevaron a la cámara de reliquias. Decenas de objetos antiguos descansaban sobre pedestales. Coronas rotas, colmillos gigantes, espadas ennegrecidas. En el centro había una esfera negra suspendida en el aire. «Nadie puede tocarla», dijo Baelria. «Consume la carne». Me miró fijamente. «Hazlo». «¿Y si no quiero?».
Entonces morirás ignorante. Toqué la esfera. En cuanto mis dedos rozaron la superficie, todo el salón explotó en luz roja. Vi estrellas. Vi dragones atravesando cielos desconocidos. Vi naves de piedra cayendo desde otro mundo. Vi un huevo negro sellado por cadenas vivas. Y escuché una voz dentro de mí. Regresa. Caí al suelo jadeando. Las guerreras retrocedieron aterradas. La reina no. Solo sonrió. Esa noche Caerys entró en mi celda sin hacer ruido. Ven conmigo. ¿Ahora me ayudas? No lo hago por ti. Me soltó las cadenas. Cruzamos túneles ocultos bajo el palacio. Descendimos por cavernas inmensas iluminadas por magma. Cada paso nos alejaba del reino y nos acercaba a algo antiguo. ¿Por qué haces esto?, pregunté. Porque serví a Baelria toda mi vida y he empezado a temerle. Llegamos a una puerta tallada con garras gigantes. La cripta del primer dragón. Dentro había trampas por todas partes. Pisos falsos. Lanzas que salían de muros. Estatuas que despertaban al detectar calor. Corrimos, luchamos y casi morimos 3 veces. En una cámara circular nos atacó un guardián ancestral. Una bestia huesuda con alas de piedra y fuego en la garganta. Caerys perdió su espada. Yo encontré una lanza clavada en el suelo. Cuando la tomé, la lanza se encendió sola. Y supe exactamente cómo usarla. Atravesé el cráneo de la criatura. Sos cayó temblando. Caerys me miró como si ya no supiera quién era yo. Entramos a la sala final. Murales gigantes cubrían las paredes. Dragones descendiendo desde un cielo de 2 lunas. Guerras entre mundos. Reyes alados gobernando continentes enteros. Y en el centro, un huevo negro del tamaño de una casa, sellado con cadenas grabadas en sangre. No nacieron aquí, susurré. No, dijo Caerys. Vinieron de otro mundo. Seguimos leyendo símbolos antiguos, hasta que encontramos uno traducible. El último rey cayó entre hombres. Su sangre dormirá hasta el regreso del huevo. Sentí frío por primera vez desde que llegué. Sí. Yo... Caerys me miró. Sí, tú. Pero entonces aplaudieron detrás de nosotros. La reina había llegado con una guardia completa. Excelente trabajo, dijo Baelria. Siempre supe que me abrirías el camino. Caerys desenvainó otra espada. Nos mentiste. Os protegí de la verdad. La reina caminó hacia mí. No fuiste elegido por azar. Te buscamos durante siglos entre los humanos. Generación tras generación. Me tocó el pecho. Llevas la sangre del antiguo rey dragón en tu linaje. Todo encajó de golpe. Las voces, el fuego, las reliquias. Solo tú puedes abrir el huevo negro. Caerys dio un paso atrás. Para devolver el fuego al linaje, la reina la observó con una mezcla de lástima y desprecio. No seas ingenua. Y ahí comprendimos que aún no sabíamos nada. Nos encerraron juntos en una torre mientras preparaban el ritual. Caerys no habló durante horas. Finalmente dijo, el fuego del linaje ya volvió hace generaciones. Esa profecía era incompleta. Entonces, ¿qué quiere? ¿Liberarlo? ¿A quién? Su voz casi tembló. Al emperador dragón primordial, el conquistador de mundos. El nombre hizo vibrar las piedras. ¿Y yo? Eres la llave viviente. Nos miramos en silencio. Por primera vez vi miedo en ella. Y algo más. Confianza. Trazamos un plan. Al amanecer empezó el ritual. Todo el reino se reunió alrededor del volcán central. El castillo entero temblaba. Columnas de fuego salían desde las grietas del suelo. El cielo estaba lleno de dragonas armadas. Baelria me condujo hasta la plataforma donde descansaba el huevo negro. Las cadenas latían como venas.
«Pon tus manos sobre él», ordenó. Caeris apareció en el aire con un escuadrón rebelde. Ahora, el cielo estalló. Dragonas chocando entre nubes de ceniza, gritos, fuego, acero. El volcán rugió como una bestia despierta. Caeris cayó sobre la plataforma y atacó a la reina. Jamás había visto pelear así. Baelria alternaba entre forma humana e híbrida, creciendo garras y alas de humo. Caeris se movía con furia precisa, ignorando su ala dañada. Yo puse las manos sobre el huevo, fingiendo obedecer. Las cadenas se abrieron una a una. La reina gritó sin dejar de combatir: «¡Hazlo!». Yo asentí, y en el último segundo cambié los símbolos de apertura por los que había visto en la cripta. Sellado eterno. La plataforma entera explotó. Salí despedido. La reina cayó de rodillas. Caeris sonrió sangrando. «Lo logramos». Pensé que sí. Pensé que ya entendía todo. Me equivocaba. El huevo comenzó a agrietarse. No hacia adentro, hacia afuera. Las runas que activé no sellaban, incubaban. Baelria empezó a reír. Una risa tranquila o terrible. «Gracias», dijo. Solo un heredero podía completar el nacimiento. Caeris giró horrorizada. Las grietas se abrieron del todo. Todos esperaban un monstruo. Un titán, un emperador de fuego. Pero salió una niña, pequeña, descalza, cabello negro flotando como humo, ojos humanos y alas negras enormes dobladas a su espalda. Caminó entre fragmentos del cascarón mientras todo el campo guardaba silencio. Me miró directamente, sonrió y dijo: «Padre». El mundo se detuvo. «No», susurré. La niña extendió la mano hacia mí. Sentí mi sangre arder. Memorias ajenas atravesaron mi mente. Yo cayendo del cielo siglos atrás. Yo viviendo entre humanos sin recordar. Yo siendo dividido en generaciones para esconderme de Baelria. Yo siendo él. El último rey. Caeris me sostuvo antes de caer. «¿Qué viste?». No pude responder. La reina se acercó lentamente, herida pero triunfante. No buscaba al emperador. Eso era una mentira útil. Miró a la niña con devoción. «Buscaba a vuestra hija». Las guerreras supervivientes se arrodillaron una por una, incluso algunas rebeldes, porque la niña irradiaba algo imposible, autoridad antigua, poder puro. Ella tocó el suelo. Todo el volcán obedeció. Ríos de lava cambiaron de dirección. Torres rotas comenzaron a reconstruirse solas. Criaturas del cielo descendieron y se postraron. Caeris apretó mi brazo. Si la coronan, ningún mundo estará a salvo. La niña seguía mirándome, como si me conociera mejor que yo mismo. Luego habló otra vez. «Ven conmigo, padre». Detrás de ella, el cielo se abrió. Un portal de fuego apareció sobre el cráter. Y al otro lado, vi ciudades desconocidas ardiendo. Baelria sonrió. Yo pensé que había destruido el ritual, pero en realidad acababa.